Hola compañeros, bienvenidos a Canaricultura de Color, mi aviario. Yo soy José Luis Muñoz y sí, se ha hecho de esperar, ha sido larga la espera, 2 o 3 semanitas llevamos sin grabar un vídeo, pero es que hemos estado de vacaciones. Además, también este apartado de manejo que vamos a hacer hoy, que se llama la muda, queríamos dejarla pasar. O sea, no queríamos influir en que nadie cambiara su forma de mudar porque nos viera a nosotros, aunque es una muda muy común y la que hace la mayoría de la gente, pero no queríamos interferir en esta muda. El consejo de esta muda, y por eso la hemos retrasado hasta ahora, 1 de septiembre, que ya está todo, casi todos los pájaros mudados, para que la tengáis como la hacemos nosotros para el año que viene. Aunque nosotros para el año que viene vamos a tener algún tipo de alteración, y ahora lo diremos. Pero antes que nada no podíamos empezar un vídeo de muda sin enseñar un pájaro ya mudado el 1 de septiembre y preparado para concursar. Así que os lo dejo aquí. Aquí podemos observar un macho pastel bruno, rojo, marfil, mosaico de la segunda puesta a finales, que ya lo tenemos completamente cambiado de pluma. Estará a falta de sacar más brillo, concentrar los pigmentos y apretar pluma. Bueno, compañeros, pues ya habéis podido ver cómo está este Bruno pastel rojo marfil rosa. Está impecable. En cuanto apriete será un muy bonito ejemplar para el concurso. Lo veremos en los concursos y cuando lo tengamos compitiendo os lo enseñaremos y os diremos, mirad, este ejemplar es el que ha estado en el vídeo, en la primera parte del vídeo de la muda. Que es otra cosa, os invito a que veáis todo el vídeo porque no os podéis perder el ejemplar, el bonito ejemplar que vamos a poner al final de este vídeo, que también está mudado. Un faeo rojo marfil mosaico. Impresionante, muy bonito. La verdad que para ser el primer año en los faeos quería conseguir un pájaro con marfil y no he conseguido solo hembras, he conseguido también este macho y algunos portadores. Pero bueno, si lo queréis ver tenéis que esperar al final. Así que ahora vamos a seguir y vamos a hablar de la muda. La muda dentro de nuestro manejo lo vamos a poner en el medio ambiente, porque aunque la alimentación ya la sabéis, porque ya la hemos dado antes, sabéis lo que hacemos para cortar el celo de nuestros reproductores, que yo os lo dejo aquí para que no lo haya visto. También sabéis cómo utilizamos el baño en la muda, que os lo dejo aquí también para que lo podáis volver a ver si alguien no lo ha visto. Y ahora vamos a hablar un poquitín de algunos temas que nos habéis pedido muchos, que es el tema de qué hacemos, José Luis. ¿Tú qué haces con la iluminación? ¿Es mejor mucha penumbra, poca penumbra? Os vamos a decir lo que nosotros hacemos en nuestro aviario y por qué lo hacemos, independientemente de que cada uno lo haga como quiera, ¿vale? Nosotros, como bien sabéis, yo he dicho en algunos vídeos que cuando mis pájaros van acabando de criar, voy quitando su iluminación, ¿vale? El aviario va bajando la intensidad de luz, pero no las horas, nunca cambiamos las horas. El último mes, de junio a agosto, en ese mes hacemos que las horas que hemos aumentado, que tienen de más del exterior, se igualen, sobre todo por la noche, ¿vale? Porque por la mañana ya el sol va ganándonos tiempo, pero por la noche igual aún es oscura afuera y nosotros aún tenemos un poquitín de luz. Esa es la luz que vamos manteniendo hacia la baja. Quiero decir que 5 minutos o 10 vamos bajándolo hasta igualarlo con las horas de sol, las horas del sol exterior. Viene a ser una hora menos lo que se quita, ¿vale? Porque nosotros acabamos de criar unas 14 y media, 15, dependiendo años, pero bueno, es poco lo que hay que bajar y lo bajamos todo en ese mes de julio. En el mes de julio bajamos las horas para que estén a las horas del exterior, ¿vale? Las horas que da el sol. Lo único que sí que es verdad que aconsejamos es, conforme se van quitando las parejas y quitar la luz, bajar la penumbra, o sea, la intensidad que va teniendo el aviario. Y nosotros en nuestro aviario lo hacemos tapando las ventanas, ¿vale? Con una tela que ahora os voy a mostrar un vídeo desde el exterior y así lo veis, ¿vale? Bueno, compañeros, aquí tenéis la tela que os he dicho que yo gasto en las ventanas, ¿vale? Es para dar la penumbra y a la vez pasa el aire porque está agujereada. Esa es la que gasto yo,
y tapo todas las ventanas. Venid, os enseño las otras. Ah, bueno, para los que no gastáis, para los que gastáis el diente de león plantado, ¿vale? Y no cogéis el silvestre, como os vengo aconsejando en el tema de las verduras, es época de plantarlo ahora, ¿vale? Yo ya lo tengo plantado desde hace unos cuantos días, una semana, miradlo. Yo lo tengo aquí. Mirad, todo eso de ahí, todo eso de ahí, todo eso de ahí. Y toda aquella parte, todo lo que veis por ahí, es diente de león. ¿Veis? Esto, no sé si lo he puesto en algún vídeo, pero este año lo pondré. Esto se hace unas plantas así de grandes de diente de león. Y yo ahí luego, en preparación de las hembras, pues voy arrancándome las hojas y son las que trituro con la pasta, pero eso lo veremos más adelante. Pero que hay que plantarlo ahora, el que lo quiera tener, que no lo pueda recolectar de forma silvestre, ¿vale? El que lo quiera tener, que compre la semillita de diente de león y se lo plante como amargo para prevenir luego el tema y que la cría vaya muy bien. Mira, os enseño aquí la otra, una de las ventanas que tengo en la otra parte de la muda. ¿Veis? También está la tela. Y aquí os enseño la otra. Esta es la que me crea la corriente con el ventilador de allá. ¿Veis? Y bueno, continuamos con el vídeo. Bueno, pues ya habéis podido ver cómo tenemos tapadas nuestras ventanas por la parte de fuera con una tela que deja pasar el aire, ¿vale? Y luego la mosquitera interior. Así tenemos las tres. Consideramos que la penumbra es muy importante en el periodo de agosto, ¿vale? Lo que es agosto de muda. Que tengan una buena penumbra, que los pájaros vean bien dentro del aviario, porque normalmente cuando entras a un aviario que está así en penumbra, el que viene de fuera lo siente en los ojos y parece, joder, qué oscura está aquí, pero cuando está un rato no se está tan oscura. Por eso les pasa a los pájaros. Los pájaros se preparan para ello y pueden pasar bien con esa oscuridad. Beben, comen y lo tienen todo normal. Y es conveniente hacer una muda así en penumbra, que los pájaros no estén amasijados, ¿vale? Y que no tengan luz, solo la luz del exterior. Otra cosa es que no tengáis posibilidad de tener luz del exterior, que entre por las ventanas. Eso ya sería mantener las horas del exterior con una penumbra, o sea, que fueran una intensidad pequeña. Eso es lo que hacemos nosotros con la luz, ¿vale? ¿Por qué no le bajamos horas de luz? Lo he explicado en algún vídeo. Y es que nos interesa que los últimos pájaros no recorten la cantidad de ingesta de alimentos. O sea, si los pájaros necesitan 2 o 3 meses para hacerse grandes, si vamos quitándole horas, vamos reduciendo esa ingesta de alimentos. Entonces, necesitamos que en el mes de julio los pájaros pasen del modo cría al modo muda sin haber bajado las horas de luz. Se tienen que acoplar, se baja de lo que nosotros hacemos artificial a lo natural, pero es muy poquito, la diferencia no llega a ser 1 hora, pero hay que bajársela. O sea, los pájaros tienen que estar con la luz, las horas de luz solar, ¿vale? Tienen que pasar todo el mes de agosto con las horas que el sol tenga y con la intensidad baja en penumbra. Esa es una de las cosas fundamentales que nosotros hacemos. El baño ya lo he dicho, la alimentación ya la sabéis. Otra cosa súper importante, cuando los pájaros se cierran para estar en penumbra, hay que asegurar la ventilación del aviario. O sea, porque mucha gente tapa, pero no visualiza bien que no tiene cantidad de cambio de aire. Y eso es un problema cuando los pájaros están tirando plumas. Cuando los pájaros están tirando plumas, la iluminación es importante, la penumbra es importante, pero es muy importante tener una buena ventilación y tener siempre limpio el aviario. Dejar reposar los restos de plumaje mudado de la epidermis de los pájaros en el suelo es perjudicial, en el suelo, en la estantería, donde sea. Cuando el pájaro ese mes de agosto que están mudando completamente y están fuertemente soltando plumas, hay que limpiar y barrer el aviario a ser posible cuando se entra y cuando se sale. Cuando se entra y cuando se sale, por la mañana y por la tarde, cuando se pueda entrar, por lo menos una vez al día. Y aconsejo, que los que me conocen saben cómo lo hago, que ese barrido o recogido sea húmedo, ya sea por serrín, ya sea porque habéis filtrado con vinagre o con lo que queráis echar, y cuando barréis, que no levantéis polvo, porque si no levantaréis toda la epidermis y todos los problemas que eso tiene. Todo el polvo de la pluma es muy perjudicial para las aves, es muy perjudicial. Por eso hay que mantener el aviario muy
muy limpio. La muda no tiene más. La muda no tiene más. Hay muchos problemas últimamente con los cambios con el estrés calórico sobre todo, ¿vale? Últimamente llevamos unos años que en muchas zonas de España y de Europa y donde sea, los cambios de temperatura son muy bruscos. Eso estresa a los animales. Cuando un pájaro pasa por un estrés calórico, lo primero que hace es soltar pluma. Y lo primero que las primeras plumas que mudan son la cola y las remeras centrales. Eso es lo primero que un pájaro muda cuando sufre el estrés calórico. Entonces, en la muda tenemos que evitar tener estrés calórico. Cada uno lo tiene que hacer como quiere. Ahí es donde vengo a decir de que yo el próximo año voy a cambiar mi modelo de muda. Y es que hasta ahora no había necesitado aire acondicionado en mi aviario, porque el cambio de temperatura nunca había sido valorado por mí como un estrés para los pájaros. Pero este año hemos tenido 5 o 6 días que de la noche al día el cambio ha sido muy brusco, demasiado. Y en algunos de los pájaros lo he notado. Entonces, como no quiero que me pase eso, el próximo año, cuando llegue finales de mayo, principios de junio, igualaré toda mi temperatura con un aire acondicionado que me tienen que venir a colocar, ¿vale? Tanto el aviario de cría como la muda. Lo tendré todo a la misma temperatura y a la misma temperatura tendrán los pájaros julio y agosto. Llevo estudiando mucho tiempo el tema del aire acondicionado en la muda de los pájaros y yendo a muchos aviarios. Y la mayoría de la gente que tiene aire acondicionado muda muy rápido. La muda muy rápida no me gusta mucho, ¿vale? Porque puedes tener problemas en la asimilación de pigmentos. Pero parece que va muy bien para la gente que quiere mantener colas, que quiere mantener los alares centrales. Parece que no sufrir ese estrés calórico acompañado con una alimentación no excesiva, pues ayuda a que los pájaros no remuden la cola y las alas. Por lo tanto, yo, como este año he sufrido 6 días, creo que me ha marcado mi manómetro, mis aparatos me han marcado 6 días de mucha separación de temperatura de la noche al día. Yo nunca había sufrido tantos días con tanto eso y he notado algún estrés, sobre todo en las hembras de aquella parte de abajo, ¿vale? Esas hembras, he notado que esa voladera que tengo allá abajo han remudado muchas la cola, ¿vale? Pero también sé que esa zona es la más caliente de mi casa. Pero bueno, el año que viene no me pasará eso. Lo solucionaré con el tema del aire acondicionado. Eso es lo que quiero deciros que lo haré. El tema de barrer, hay que barrer húmedo porque cuando barres húmedo no levantas polvo. Eso también es muy importante. El tema de la penumbra con la luz, que mucha gente me ha preguntado, es una de las preguntas que más me habéis hecho. Es conveniente no tener luz dentro del aviario y es conveniente no encender y apagar, porque mucha gente entra al aviario que lo tiene en penumbra y enciende la luz y se pone a trabajar y está 1 hora, 2 horas y se va y la vuelve a apagar, ¿vale? Y sobre todo lo hacen a última hora de la noche, incrementando las horas de luz. Eso no lo pueden hacer en muda hay que tener los estales. Si tú quieres darte un poquito de luz, intenta tenerla desde el principio que sale el sol hasta que se esconde encendida, para cuando tú entres tener esa iluminación. Si no te sobra con la que tienes de las ventanas. Eso es un consejo que os doy. No manipuléis las luces cuando los pájaros están mudando, sobre todo el mes de agosto, que están más tranquilos, dejadlos mudar tranquilos. No estéis dando luces y apagándolas. Eso es muy importante. Lo de la luz, que me habéis preguntado mucho. Es importante barrer y mantener muy limpio el aviario, muy limpio el aviario. El tema del polvo, de la epidermis, de la pluma, no es bueno, no es nada bueno. Más, sabéis que en la muda hay que tener los pájaros, ya que están más débiles, controladitos, no mosquiteras, echar flip para no tener mosquitos, eso lo sabemos todos, ¿vale? No hay que molestarlos mucho, aunque ya se empieza a hacer una pequeña selección y muchos la hacemos. Hay que intentar, cuando se echan los pájaros para mudar, ya que vayan más o menos seleccionados. Y si machos, hembras, los jóvenes sí sabemos. Si no lo sabemos, por lo menos los reproductores bien colocados, los machos, aquí las hembras. No tener que manipularlos muchos en agosto. Para ahora que empieza septiembre, empezar con una buena selección fuerte y preparar los pájaros. Ese será nuestro próximo vídeo. Y bueno,
En la muda, ya os lo he dicho, todo controlado, seguir con la verdurita que quedamos nosotros aquí, cada uno puede hacer lo que quiera. Es bueno lo del baño, la limpieza, mantener la penumbra y todo lo dicho. La muda no tiene más, ¿vale? Lo único que cambiaremos nosotros el año que viene será lo que os he dicho, que es el aire acondicionado. Por lo tanto, este apartado de la muda ya lo tenemos claro también. Lo hemos querido hacer, como os he dicho, primero porque estábamos de vacaciones y segundo porque no lo queríamos hacer antes. Lo hemos querido hacer una vez acabada la muda porque no tiene más y todos habréis mudado bien vuestros pájaros para que supierais cómo hacemos nosotros, ¿vale? Y ya de paso deciros el cambio que vamos a hacer para el año que viene. Más cosas. No, yo creo que ya está todo. En el apartado de la muda lo tenemos todo. Así que os dejo, compañeros, que disfrutéis con este pajarito que os dejo aquí para finalizar el vídeo, porque yo estoy encantado con él. Hasta la próxima. Aquí podemos observar un macho rojo marfil mosaico de la tercera puesta de una de las parejas, como está casi completamente mudado. Solo le falta un poquitín de plumillas debajo de la máscara.